Y pasemos a nuestras historias políticas, que son las historias que más nos cuentan, y ya está llegando nuestro invitado Enrique Castillo. Y empezamos con la historia protagonizada por el number one de la nación, el presidente Ollanta Humala, que estuvo esta semana, como ya les contaba, en Bagua, dando la histórica proclamación de la ley de consulta previa, pero por allí soltó unas frases que hacen ver que su condición de militar no está del todo en retiro. Veamos ese video. Para cambiar, una oportunidad para generar riqueza. He visitado los cuarteles y yo pregunto, levantad el brazo los licenciados, bajar el brazo, levantar el brazo los muchachos que están entre 18 y 20 años de edad. Levante el brazo. Ya, vayan a servir al cuartel. Vayan a servir al cuartel. En vez de estar tirando trago en el puerto, vayan a servir al cuartel. Los hijos de las comunidades que vayan a servir al cuartel. Ahí vamos a empezar a construir patria. Necesitamos un ejército acá, bases con mayor cantidad de jóvenes. Y que los cuarteles de aquí consuman el alimento que se produce aquí y en la otra banda del río. Y para eso tiene que haber más gente en el cuartel. Y entonces los cuarteles se pondrán de acuerdo con todos los productores, como Florcita y tantos otros más, para comprar la yuca, el banano, etcétera, y alimentar, y eso va a generar plata para las comunidades. Queremos que las fuerzas policiales y el ejército que están acá, las instituciones que están acá, consuman lo que produce la zona, para que genere más riqueza, más plata. Eso es lo que necesitamos. Pero entonces también necesitamos que haya más jóvenes en los cuarteles, para que... Y ahora estamos con Enrique Castillo, periodista, analista político. ¿Cómo estás, Enrique? Fernando, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por venir. Me dices que estás haciendo análisis político para inversionistas, o sea, como consultor. O sea, básicamente lo que hago es, a pedido de los de algunos inversionistas, tomar fotos de realidades en provincias, ver el tema social, cómo está un poco el ambiente político, ¿no? O sea, tomar radiografías, que es lo interesante del Claro, tema, y conoces. Tomando una foto de lo que acabamos de ver de Ollanta Humala en Imasa, que es cerca a Bagua, ¿qué te dice esa foto? Bueno, que hay alguien que está pensando pues que la presidencia de la República ha sido la prolongación de su grado de comandante, ¿no? Creo que evidentemente Ollanta Humala, como tú me decías antes, está buscando su estilo, pero de pronto le gana mucho su formación. Eso no lo va a abandonar durante todo el proceso político. ¿Y tú crees que hay un entorno que podría ayudarlo a que la abandone? ¿O por el contrario hay otro entorno que le está alimentando ese estilo mandón? Yo tengo la impresión que es la segunda. Es decir, hay un círculo que lo ayuda a él incluso a referirse a los ministros en los mismos términos que ahora se está refiriendo a la población, ¿no? Ministro, yo le ordeno, ministro, yo le digo, yo quiero que... Entonces, o ayer en la inauguración de Mistura, que dijo, ha venido acá el ministro tal, y hasta mi canciller a comer, ¿no? Sí. Y ya lo pintó pues al buen Rafael Roncaliolo como un dragón que hacía allí, ¿no? hay mucho de eso, hay mucho de ese estilo de demostrar que él es el que manda, pero no que es el líder, sino el que manda, el que ordena, el que puede decirle a la gente si se para, se sienta, camina, viene. ¿Y tú crees que hay un angelito malo que le dice, sí, sea así, le falta un angelito bueno? Lo que creo es que se está rodeando de gente que de repente está en la misma línea de la formación, y el riesgo es que esté empezando a generar alrededor de él un círculo que es una especie de consejo de ministros en la sombra, ¿no? Tengo esa impresión. Me parece. Una especie de esos gabinetes autoritarios de ayayeros, digamos, que siempre alientan el autoritarismo. Digamos, de un grupo de gente que le dice al presidente, sí, claro, su ministro dice que hay que hacer esto, pero mejor sería hacer lo otro, ¿no? ¿Y te animarías a dar algún nombre, algún perfil? O sea, lo que creo es que hay ciertos indicios, ¿no? Por ejemplo, me preocupa saber si en realidad es Rafael Roncaliolo, ya que lo has mencionado,
la persona que está nombrando los embajadores, la persona que está disponiendo el proyecto de ley para que va a cesar a varios embajadores, si él es el que lo está haciendo. Eso, por ejemplo, me preocuparía saber. Si el que está nombrando o el que está baloteando a algunos, ¿no? Con esta última... Así es. El cambio legal que puede sonar razonable, pero que puede esconder la voluntad de... Por ejemplo, unos 10 o 15, ¿no? Por ejemplo, es la persona que están proponiendo para París, una ginecóloga, una conocida de Rafael Roncagliolo, la conoce, le evalúa. Ayer lo escuchaba con Jaime Altaus y Roncagliolo sí fue claro que dijo que era el presidente que está jugando con el margen de embajadores políticos que puede tener. O sea, Rafael Roncagliolo ha admitido que es el presidente el que ha decidido ese cargo y el de Brasil. Ahora, es verdad que el presidente tiene un margen de maniobra para los embajadores políticos, eso es cierto, ¿no es verdad? Pero normalmente pues esas cosas se hacen consultando, viendo. Claro, que ese margen de maniobra sea compartido por su canciller, ¿no? Así es. Entonces hay otros cambios que aparentemente se han hecho, que uno que ya iba destinado a un sitio lo movieron de pronto por a ese otro terreno lado. Sí, Alan García, pero porque había la peculiaridad de que era muy amigo de José Antonio García Belaúnde. De José Antonio García Belaúnde, sí compartían, se notaba que compartían una mira de política exterior. Pero ¿no? Francia no es un país al que tú puedes improvisar un embajador. Se trata de un país cuya cooperación con el Perú crece, es una punta interesante en Europa. Las embajadas francesas últimamente han tenido mucha actividad en el Perú, ¿no es cierto? La última embajadora ha tenido mucha actividad, ha tratado por todos los medios de manejar una relación importante. Entonces requiere de un trabajo mucho más profesional, de trayectoria diplomática. Entonces esas son las cosas que me generan estas preocupaciones, ¿no? O algunos elementos que por ahí te cuentan, como que hay viceministros que no fueron nombrados propuestos por los ministros, claro, sino que fueron con su terna y el presidente les dijo muchas gracias, pero yo tengo para usted el caso del ministro de Cultura, de la ministra de Cultura, Susana Vaca, que no ha podido decidir exactamente con quiénes va a trabajar. O el caso del viceministerio de Minas, por ejemplo, ¿no? Donde el ministro Herrera Scalzi no fue quien nombró a la viceministra. Dicen que en trabajo sucedió lo mismo, no sé si eso será así, pero hay mucho de este rumor y de esta sensación de que no es una cosa muy corporativa, de ¿no? Que es un gobierno muy institucional que sigue negociándose a sí mismo. Incluso, ¿no? Mira, no tenemos presidente de Indecopi todavía, hasta donde yo sé. Sí, tremendo, sí. Y Indecopi necesita unos reajustes muy serios. Y no tenías, o en todo caso, claro, si lo han nombrado hoy hoy día. Acá nos está diciendo que acaban de nombrarlo. A ver, última. Pero en todo noticia. caso ha sido después de cuánto tiempo, ¿no es cierto? Tampoco te tuviste viceministro de Transportes y Comunicaciones, sino hasta hace muy poco. Lo cual o demuestra que no tenías el equipo o que existen conflictos internos para ver a quién pongo y a quién no pongo. Ahora, preferiremos que se demoren un poco a que improvisen. Si no, mire el caso de Soberón, ¿no? Que recién están acordando con él cuál va a ser la política antinarcóticos del gobierno. Pero además, con un añadido ahí, es que recuerda que en su mensaje presidencial el presidente de la República dijo de todas maneras a la erradicación. Un añadido de cuentas hectáreas. Así es, ¿no es cierto? Porque incluso después, ante la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo también lo mismo. Y ayer lo que te dice es otra cosa. Ayer lo que te dice no todo es erradicación. Ahí, ¿cuál es la foto que tomas? ¿Cómo se la traduces a los inversionistas? Que están por fin llegando a un acuerdo con el propio Soberón y junto con Soberón con Estados Unidos. No, lo que tú piensas es, lo que aquí hay es una definición clara inicial, que más bien después estás tratando de ver cómo la doras para que te la compren afuera. De que Ollantumala tiene un compromiso con los cocaleros, eso no es novedad, ¿no es cierto? Hay un video en el que se compromete a eliminar la erradicación forzosa. Pero es un compromiso que se relativizó cuando decidieron que no vayan cocaleros a la lista Congreso. Pero por ahí se coló alguno, ¿no? Pero igual podría ser, eso no necesariamente significa que ese compromiso no existe. No significa eso. Pero porque parecía ser que por lo menos querían plantear una distancia. Lo mismo pasó con Mario Guamán, es decir, no fue, se dijo que iba a ir en la plancha presidencial, finalmente no fue, tampoco fue en la lista parlamentaria, pero nadie duda de que hay una relación cercana entre la CGTP y el gobierno de Ollantumala. Pero bueno, esa relación en buena hora puede ayudar a la concordia, ¿no? O sea, sí, claro. Pero con los cocaleros sí me preocupa. Pero en tanto esa relación, estamos en el primer mes del gobierno.
Yo lo que digo es, el gobierno ha tomado acciones interesantes, ¿no es cierto? Algunas que dicen que son tranquilizadoras, pero yo lo que no veo son convicciones claras. Entonces, cuando tú tomas acciones y no tienes convicciones, puedes dar marcha atrás. Y lo de los cocaleros lo está demostrando. Sí. ¿No es cierto? Que aparentemente se toman acciones claras, pero después suspende la erradicación. Después das acciones de retroceso. Y a Soberón se le nota como que ya ha aceptado el corset, pero quiere zafarse de él, ¿no? Se le nota incómodo. Entonces, cuando tú ves eso, dices, claro, las acciones son interesantes, pero en cualquier momento esas acciones pueden revertirse si no hay la convicción clara. Y te pongo otros ejemplos, ¿no es cierto? El de los maestros. Los maestros y el SUTEP son enemigos de la carrera pública magisterial. Sí, claro, desgraciadamente. Entonces mi pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno ahí? ¿Qué va a hacer esta buena ministra, Una Patricia buena Salas, ministra, una experta en el área? Así es, de toda su trayectoria. Se sabe de memoria el plan educativo nacional. Pero los maestros del SUTEP ya han dicho que ellos no van a aceptar continuar con las evaluaciones de la carrera pública magisterial. Es que es terrible, porque en educación necesitas una ministra que conozca el tema y a la vez muy política, que sepa dar la batalla a muerte con el SUTEP. Igual pasa con el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es la única demanda clara de la CGTP? Es elimíname el despido arbitrario. Y los empresarios dicen, el despido arbitrario ni me lo toques, porque esa es mi garantía. Esa debe ser una de tus fotos más difíciles de traducir. Entonces, ¿cómo haces? O sea, ahí es un nudo gordiano que tienes que romper. Ya, ¿lo vas a romper o es que hay un embarazo a medias? O sea, ¿se puede tener carrera pública magisterial y a la vez satisfacer al SUTEP? ¿Se puede tener despido arbitrario y a la vez satisfacer al CGTP? ¿Se puede? Es como los cocaleros. No se puede, pero o suspendes o no suspendes. Esa es la sal de la vida, ese es el conflicto eterno. Así es, ¿no es cierto? Como los cocaleros, ¿suspendes o no suspendes la erradicación? Bueno, ya parece que la decisión es suspenderla. Pero por lo menos 5 años después de Alan, 10 años después de Toledo, hay más conciencia de todos los elementos involucrados que hay que acordar. Ahora, Rudecindo Vega logró que se dieran la mano Olaechea, Pisani. Ahora, hay una cosa que sí puede ser interesante, ¿no? Y que es cierta. Ollantumala podría estar haciendo un experimento, por ejemplo, con el tema de los cocaleros. Es decir, ya, la tesis de la erradicación forzosa no funciona, vamos a intentar otra. Si le resulta, se anota un paso, claro. ¿no es cierto? Si no le resulta, sí tiene un drama. Lo de la inclusión con el ministerio, eso es otro experimento. Es otro experimento. Lo de la línea aérea de bandera puede ser otro experimento. Entonces, si te funciona, es el que menos nos interesa. Pero si te funcionan, ¿no es cierto? Hay que admitir que la chuntó. Pero si no, él va a admitir que se equivocó. No, al cuartel, váyanse al cuartel. Claro, ¿no es cierto? Es como el tema de los congresistas, ¿no es cierto? Los congresistas fueron a hacer un pleno. Esa era la intención inicial. Claro. Y después fueron variando a que no representación, vamos a los barrios. Claro, porque el pleito es una cosa tan farragosa y tienes a la gente ahí mientras se discute pues el día de la Guaymanto, del Cuyo, lo que sea, ¿no es cierto? Pero después fue, de acuerdo a las críticas, fue evolucionando. O sea, ya no era un día de pleno, era un día de representación más un día de pleno. Para tomar la foto veamos un video sobre el Congreso. Perfecto.